Bueno, buenas noches. Hoy nos encontramos reunidos realizando la sesión sincrónica de nuestra ficha de AXO 333-6196. Para hoy son estas dos evidencias, las cuales voy a explicar acerca de bases teóricas de estructura y almacenamiento de memoria y resolución de problemas algorítmicos. Estas van del 24 de marzo al 12 de abril para la entrega de esas evidencias. Entonces, acá les voy a presentar lo que les tengo aquí organizadito. Igual ustedes esta información la encuentran en su material de formación que les dije. Aquí vamos a encontrar pues programación y algoritmia básica. Entonces aquí pues vamos a encontrar toda la información que yo les estoy presentando en estas diapositivas. Sesión sincrónica, la competencia evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. Resultado, desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. Actividad del proyecto, estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos. Y la actividad de aprendizaje, solucionar planteamiento aplicando conceptos de arreglos vectoriales y matrices. Igual lo que encontramos aquí en nuestra guía de aprendizaje. Aquí están, pues están la fase del proyecto, planeación, la actividad de estructura de procesos lógicos para la construcción de algoritmos, la competencia, evaluar requisitos de la solución de software, el resultado que estamos viendo aquí, em, resultados técnicos, desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. Entonces estamos trabajando. Y aquí ya les revisé sus evidencias que subieron, ya están calificados, ya les compartí el reporte de calificaciones para que ustedes validen cualquier evidencia que haya quedado sin calificar, por favor me avisa. Entonces estamos trabajando la actividad de aprendizaje GA3 22050 1093, actividad 3, solucionar planteamiento aplicando los conceptos de arreglos, vectores y matrices. Entonces, para mayor información, van a estudiar material de formación, programación algoritmia básica, la cual ya les presenté. Entonces, aquí son las dos evidencias que van a realizar para esa semana, como les indiqué. Bases teóricas de estructura de almacenamiento en memoria y resolución a problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento. Entonces, ¿qué es el algoritmo? Ya lo vimos. Es un conjunto de pasos finitos que va de un inicio a un fin que completan una tarea específica, ¿cierto? Alguien me diría, pues es un conjunto ordenado de pasos finitos que nos permite hallar o dar la solución a X problema. Entonces, ese es un algoritmo. ¿Qué es un programa? Un módulo de programa, una aplicación, servicio o producto de software. ¿Qué es un programa? Es una codificación de ese conjunto de instrucciones en un lenguaje, X lenguaje seleccionado de programación, en el que se convierte un algoritmo en un programa. Ustedes los pueden estructurar por módulos, los pueden estructurar por funciones, por métodos, entonces el cual se puede ejecutar en un computador o teléfono inteligente o tablet mediante un lenguaje de programación, es interpretado o compilado por el PC. Entonces nosotros hacemos ese programa, lo codificamos, hay un compilador que se encarga de ejecutarlo y traducir el lenguaje al lenguaje máquina para que el computador lo pueda entender y lo pueda ejecutar. ¿Y qué es un lenguaje de programación? Es el sistema de comunicación entre la persona, que es el programador, y la máquina, mediante un conjunto de reglas gramaticales o sintaxis definidas por el lenguaje de programación, el cual ofrece al programador la capacidad de escribir o programar los algoritmos de los que está compuesto de un sistema de información. Entonces están los conceptos para que ustedes pues ya vayan manejándole cuando estamos hablando de un algoritmo, de un programa, de un módulo, una aplicación, de un lenguaje de programación, sepamos pues a qué nos referimos.
¿Y qué es el proceso de programar? ¿Qué es el proceso de programar, chicos? A ver, para que vamos interactuando. La Brian, Yassi, ¿cómo están? Para ustedes, ¿qué es el proceso de programar? Brian Michelle. A ver, ¿quién me define qué es el proceso de programar? Hola, profe. Dime, Yassi. Hola. ¿Alguien, Hola, por profe, favor? disculpen que no tengo el ¿Cuál es el internet. proceso de Por programar, favor. Yassi? Para ustedes, ¿qué es programar? Estructura, pues yo lo definiría básicamente como un conjunto de etapas donde nosotros concluimos como una idea hasta que el programa Ujú, funcione. ujú. Sí, señor. Es el proceso de, mediante un código, ¿cierto? Mediante esa sintaxis de ese lenguaje que hemos escogido, hemos seleccionado, crear una serie de procesos, escribir unos procesos, el cual voy a guardar, voy a probar, voy a ejecutar y para lograr esa tarea específica. Entonces, eso es programar. ¿Y qué es el código fuente del software? Es la codificación de ese conjunto de instrucciones en un lenguaje de programación. Entonces, lo que ustedes empiezan a través de ese código, de esa sintaxis, ese es lo que se llama como código fuente. ¿Qué es el lenguaje máquina o lenguaje de bajo nivel? Ya yo les he hablado bastante, es lenguaje máquina o bajo nivel. ¿Quién me puede recordar qué se refiere? Es la conexión directa con la máquina, La conexión directa. representada en lenguaje binario, El lenguaje binario. ¿Y qué es un lenguaje binario? el cual es un sistema interpretado por ceros y unos en los que Ceros y cada unos, cero exacto. y uno exactamente en una posición le Ujú, transmite que perfecto, cierta información. exacto, muy bien. Ese es el lenguaje máquina, es el que se convierte a instrucciones binarias que son ceros y unos, que son entendidas fácilmente por la máquina. Y el lenguaje de alto nivel, porque se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana. Es más fácil para nosotros entenderlo, las instrucciones son más como nosotros la hablamos y más difícil para la máquina. Por eso se utilizan los compiladores, los traductores, para que convierta el lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. Entonces aquí encontramos los lenguajes de programación en diferentes lenguajes de código que pueden entender la máquina. Tenemos que es un compilador y que es un interpretador. Entonces, el compilador es creado, debe traducir de manera que el procesador del computador pueda comprenderlo. A este proceso se le llama compilación. Entonces, cuando lo compila. Y el intérprete es un programa escrito en un lenguaje interpretado, necesita de otro programa auxiliar, que es el intérprete, que lo traduce los códigos fuentes de un programa y lo interpreta para la máquina. El lenguaje compilado necesita que antes de ser ejecutado una compilación se convierta en código fuente escrito al lenguaje máquina. Y en el interpretado, un lenguaje interpretado es convertido al lenguaje máquina cada vez que es ejecutado. Entonces, cada vez que se ejecuta, él lo convierte a máquina. En el compilado lo hace una sola vez y ya lo sigue pues reconociendo. Estas son las características de un lenguaje compilado e interpretado para que lo tengan en cuenta. Revisen ustedes la información, que ese lenguaje compilado puede ser en diferentes sistemas que se van a utilizar, como por ejemplo Linux,
no servirá en Windows. Entonces, si es compilado para Linux, pues no va a servir para Linux, para Windows o para Mac. Entonces, de acuerdo pues a esas características es compilado. Y en el interpretado, por lo general, en el ciclo de desarrollo de software, el tiempo en el momento en que se escribe el código y lo prueba es más corto en un lenguaje interpretado, dado que no se necesita realizar el proceso de compilación cada vez que se ejecute ese código fuente. Entonces aquí pues vamos a ver las diferentes características de compilación y de intérprete. También les voy a indicar aquí las herramientas de software que ustedes pueden utilizar. Esta la pueden utilizar de manera virtual, va a estar en línea, el PlayCode.io. Aquí está el uso y la instalación de ella para que ustedes, pues, por medio de estos enlaces puedan ver cómo instalarla y cómo realizar el proceso, el paso a paso. También tenemos la herramienta intérprete, que es el Node.js. Entonces aquí están las instrucciones para descargar. El editor de código, Visual Studio Code, que también está aquí el recurso web. Y también está cómo hacer su instalación. Pues aquí para Windows 10, Windows 11, pues ya eso lo vemos nosotros en Internet. El navegador Google Chrome, creo que la mayoría lo tiene instalado en su computador. Entonces aquí cómo ingresar a él y cómo dejarlo definido en la máquina. Entonces están las diferentes herramientas que ustedes pues pueden acceder, pueden trabajar para realizar las evidencias. Cuando hablamos de sintaxis de lenguajes, entonces aquí vamos a presentar la sintaxis para JavaScript. Entonces aquí estamos las funciones y operaciones matemáticas. En JavaScript se pueden utilizar muchas funciones matemáticas. En algoritmos, por ejemplo, que se toman dos números y se aplican las 4 operaciones básicas. Entonces aquí pues están el play code. Entonces aquí por medio de este enlace ustedes pueden ingresar y pueden realizar su código de manera en línea. También aquí, pues, ¿qué hacemos? Definimos las variables donde vamos a almacenar estos dos números, el 8 y el 6. Entonces, yo defino una variable, la variable número 1 y la variable número 2. En la variable número 1 la defino con la palabra reservada let, que es una sintaxis, let número 1 igual a 8 y let número 2 igual a 6. Se define la variable con la palabra reservada var. Entonces, aquí var de variable, defino la variable suma y a esta le voy a decir que en esa variable suma me va a sumar lo que tiene la variable número 1 más lo que tiene la variable número 2. ¿Qué tiene la variable número 1? El 8. Entonces me va a sumar 8 más lo que tiene el número 2, que es 6. 8 más 6, 14. Y me va a realizar la suma. Aquí quiero hacer la resta, entonces número 1 menos número 2, var producto, número 1 por número 2, y división igual a número 1 dividido en número 2. Entonces, esta es la forma en que podemos nosotros pues definir y realizar procesos con esas palabras reservadas que tiene JavaScript. Una de las formas que JavaScript permite mostrar resultados es con la función log. Entonces, console log, le estamos diciendo que nos presente por consola lo que le indiquemos entre comillas. Entonces, entre comillas, me va a mostrar el texto, la suma es, este más es para concatenar este texto más lo que tiene la variable suma. ¿Y cuánto tiene la variable suma? El resultado de haber sumado 8 más 6. Que console log, con esa palabra, le voy a mostrar la resta, voy a mostrar la multiplicación y la división. Y esto él lo va a mostrar por pantalla. Entonces el operador más es para concatenar y armar una cadena de texto más variables y eso es lo que me va a mostrar él en pantalla. Entonces aquí está un ejemplo con console.log y lo que le estemos indicando. Funciones y operaciones matemáticas. Entonces aquí pues están, cuando nosotros queremos, por ejemplo, utilizar la palabra reservada pi, sabemos que pi contiene el valor 3.1416
él va a utilizar lo que contiene para realizar la función que le estemos indicando. Entonces aquí pues también están las diferentes librerías de matemática, las cuales pues ustedes pueden utilizar según la necesidad que ustedes tengan. Aquí están las diferentes funciones de matemática. Aquí yo traté de mostrarle una tablita, pero igual la van a encontrar ustedes en el material de formación, esa tablita para que la vean más de forma mejor. Los tipos de datos y operadores y orden de evaluación. Entonces aquí en JavaScript vamos a encontrar que encontramos 6 tipos de datos primitivos. Por ejemplo, para un dato que sea indeterminado o indefinido, lo vamos a indicar por medio de la palabra undefinite. Boolean, tipo booleano, es cuando nosotros vamos a tener un valor falso o verdadero, true o false. De tipo number es cuando vamos a ingresar números enteros o decimales. String, cuando vamos a almacenar cadena de texto. Big int, números enteros o grandes. Symbol, cuando vamos a hacer referencia a otros tipos de datos. También tenemos los tipos de datos o abstractos, que son el null, que es el tipo primitivo que permite el uso adicional para su valor. Entonces se muestran cuando un valor es null, que le permite ingresar null, que no le quiere decir que no va a ingresar información. Object, entonces aquí cuando nosotros queremos utilizar una estructura de datos, array, new map, entonces aquí lo podemos definir con object. Función, una estructura sin datos, también responde el operador T. Y cuando se declaran las variables con la palabra var, se declara una variable opcionalmente para iniciar un valor. Let se declara una variable asignándole un valor. Y const, de constante, se declara un nombre de una constante de su lectura. Están los operadores que podemos utilizar de asignación. Entonces, cuando vamos a asignarle un valor a X, le decimos que X es igual a Y o a un valor. Asignación de adición, cuando queremos sumarle el valor de X igual a X más Y, lo puedo abreviar X más igual a Y, que va a significar esto mismo. Cuando queremos hacer una resta X igual a X menos Y, lo podemos hacer de manera abreviada X menos igual a Y. Cuando queremos multiplicar X por Y, podemos abreviar de esta manera, dividir X en Y, lo podemos abreviar de esta forma. Asignación de un residuo, X igual a X porcentaje Y, cuando queremos el residuo de este valor, lo podemos realizar de esta manera, o la exponenciación. Entonces aquí están los diferentes operadores. Orden de evaluación de operación, paréntesis, se ejecuta primero lo más interno, entonces pues ya esto lo vimos, la regla de los símbolos, de los operadores, ir despejando desde el alto nivel los signos al menor nivel, aplicar negación, conjunción, disyunción. Y las expresiones que vamos a encontrar nosotros aquí en JavaScript, como por ejemplo para un comentario se realiza el slash, el asterisco, se coloca el comentario y se cierra con un asterisco y un slash. ¿Esto para qué es? Para documentar el código o los programas que ustedes están realizando y las personas que hagan parte del equipo sepan qué es lo que realiza este programa. En la estructura se selecciona, se necesita cuando el código de tu programa ejecuta uno o varios resultados posibles basados en el valor de una condición. Ya sabemos que una condición la hacemos con la palabra reservada if, ¿cierto? Aquí estamos definiendo una constante a la variable de calificación, le estamos asignando el número 4. Le estamos preguntando que si calificación, que vale 4, es mayor o igual a 3, entonces console.log es ¿para qué? Para presentar por pantalla. Presente por pantalla, dígale que aprobó.
pero si no es mayor o igual a 3, quiere decir que es menor que 3, ¿cierto? Entonces, presente por pantalla que reprobó. Y aquí él muestra el resultado, aprobó. Entonces, esto es lo que se le conoce como un programa, un pequeño programa que muestra si la persona aprobó o no aprobó. Aquí tenemos un ejercicio del if, utilizando el if para hallar para calcular cuando un número, para calcular el factorial de un número. Entonces ya lo hemos visto. Vamos a ver por acá. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo una carpeta donde voy a colocar mis archivos que voy a crear aquí. Abro Visual Studio Code, perdón. Abro Visual Studio Code. Abro mi carpeta. A ver, vamos a abrir Visual Studio Code. Visual. Listo. Digamos que no tengo abierta mi carpeta. Voy a cerrar la carpeta. Close. Listo. Entonces aquí, File. Abro mi carpeta, Open Folder. Entonces vamos a buscar donde yo tengo, aquí en guía 3, tengo mis folders. Y abro mi carpeta. Selecciono. Listo. Para ejecutar, para empezar a trabajar un archivo, yo lo que hice fue, en este factorial, creé un archivo, aquí en NoFile, y le puse el nombre factorial .html, no más, solamente le di .html. Y aquí voy a abrir la otra. Studio Code. Vamos a abrir otra carpetica por acá. Entonces vengo y dentro de mi carpeta creo un archivo que lo puedo llamar el nombre del programa que voy a realizar o lo puedo llamar index.html. Cualquiera de los dos les funciona. Para crear la estructura, entonces con este signo de admiración le damos un tabulador y él va a crear por defecto esta estructura que está aquí. Entonces aquí estamos creándola. Entonces aquí están el head, están el código de programación, el código para que me reciba y me presente cualquier de programación. Y aquí en el title, entonces aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, programa factorial. Listo. Entonces aquí en el script, aquí voy a crear un script. Al cerrar, él por defecto me cierra el script. Voy a definir las variables. Entonces aquí defino las variables que voy a utilizar. Entonces digamos que yo voy a utilizar la variable n, donde voy a almacenar el número y donde es el que me va a servir de contador, y la f que va a ser el factorial. Sabemos que en el factorial, yo puedo sacar el factorial de un número negativo. ¿Y cuál es el factorial de 0 y el factorial de 1?
Entonces, bueno, para poder entender el problema de lo que voy a realizar, yo tengo que investigar. Si voy a hallar el factorial de un número, ¿a qué se refiere el factorial de un número? Entonces, digamos que el valor de n va a ser 5. ¿A qué es igual el factorial de 5? ¿Quién se acuerda del factorial? ¿Qué es el factorial de un número? Es multiplicar como la secuencia de los números, o sea, 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. 1 por 2, por 3, por 4, hasta el número, ¿cierto? Ese es el factorial. Ahora, ¿yo puedo sacar el factorial de un número negativo? No se puede sacar el factorial de un número negativo. ¿Ustedes saben cuál es el factorial de 0 y cuál es el factorial de 1? Creo que los dos son 1, ¿no? Exacto. Entonces, ya sabiendo que el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 1 y que el factorial de un número es multiplicar por la serie de números desde el 1 hasta su número, entonces el del 2 ¿a qué es igual? ¿A qué será igual? A 1 por 2, ¿cierto? Y el del 3, 1 por 2 por 3. 1 por 2 por 3. Entonces, sabiendo esto, ¿qué tengo que hacer yo para hallar el factorial de un número? Entonces, defino a n. N es el número al que le voy a hallar el factorial, ¿cierto? En i voy a utilizar para que empiece a incrementar desde el número hasta 1. Si lo quiero hacer, yo lo puedo hacer. Me va a dar lo mismo que haga 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea, si usted lo hacen incrementando o decrementando, funciona. ¿Listo? Entonces, cualquiera de los dos funciona. Y en F digo que voy a crear ese factorial. Entonces, aquí sabiendo que el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 1, por defecto lo voy a colocar. Le vamos a colocar aquí el factorial de 5. Teniendo esa información, entonces empiezo a definir mis variables. Entonces, n, que es el número, y que va a ser la que voy a empezar a incrementar, y f, donde voy a guardar el resultado de la factorial. Por eso yo le asigno a f el valor de 1 y le digo que me reciba en n me reciba por medio del prompt. Le voy a decir que me reciba por prompt, ingrese un número. Entonces, prompt me va a capturar ese número por teclado y lo va a guardar en n. Entonces, aquí yo dije que va a ser 5. Listo. Pregunto, hay que validar de que este número sea mayor que 0. No puede ser un número factorial, no puede ser menor que 0. Entonces aquí lo voy a validar y le digo que si n es mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces sí trabaje y venga y hágame un for que me va a incrementar ahí. ¿Y cuánto vale i? Entonces aquí le voy a decir que i va a ser igual a n. ¿Y cuánto vale n? 5. Y vaya decrementando cada vez que vaya y haga el ciclo, el bucle. Entonces aquí le voy a decir que como i vale n y i es mayor que 1, en ese momento i vale 5, entonces i es mayor o igual que 1, sí. Entonces viene y realiza el factorial. ¿Cuánto vale f? 1, ¿cierto? ¿Y cuánto vale i?
5. Entonces, f es igual a 1 por 5. En ese momento, f vale 5. Y viene acá y vuelve a este for. Al volver a este for, viene y realiza la decrementación. Entonces, decrementa ahí a 4. Y f vale en este momento 5. Entonces, le dice que multiplique a f por i. 5 por 4, 20. Y 5 por 4, 20. Y viene y pregunta que si es mayor que 1. Si es mayor o igual que 1. Entonces, viene y decrementa ahí. Ahora, multiplica a f por i. 3 por 20. Creo que no me dio. 2. Uno por 2, 3, Ya 4, está bien. por 5, 120. Dale, ahí vamos. Listo. Entonces aquí lo redujo a 3 y multiplicó lo que tenía, ¿cierto? 3 por 20, 60. Viene y pregunta que si i es mayor que 1. ¿Cuánto vale i? 3. ¿Es mayor que 1? Decreméntalo. Ya lo decrementó a 2. Multiplica, viene y multiplica 2 por 60, 120. Decrementa ahí en 1. Y multiplica f por i. 1 por 120, 120. Pregunta, y viene y decrementa ahí en 0. ¿Y es mayor que 1 en este momento? No, porque i vale 0. Entonces se sale de aquí y viene y muestra que el factorial de n, entonces vamos a ver el texto, el factorial de n, que es en este momento n vale 5, es, y va a mostrar el resultado que tiene f. ¿Y cuánto tiene f? 120. ¿Listo? Ahora, aquí en este if, si n que nosotros ingresamos no fuera mayor que 0, si fuera igual o menor a 0, si él fuera menor que 0, perdón, muestra un mensaje de alerta donde le va a decir al usuario, a este número no se le puede hallar el factorial. Entonces, es la forma de realizar. Entonces, simplemente factorial HTML, se crea la estructura. Dentro del head, dentro del cuerpo, crean ustedes el script, definen variables y realizan el proceso para que muestre la información. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Entonces, aquí control S, guardamos, y a este factorial HTML, Open with Line Server. Si no lo tienen, ustedes vienen aquí a estas cajitas que están acá y buscan el lib server y lo instalan. Pero como yo lo tengo, no necesito ir a instalar. Entonces aquí, el lib server. Y aquí está, me ejecuta aquí el valor. Entonces aquí 5. Vamos a ver si lo encontró. El factorial de 5 es 120. Y aquí está el valor. Si ustedes quieren realizar en esa, donde está se está ejecutando el factorial HTML, le dan clic con el botón derecho, inspeccionar, y aquí él les va a ir mostrando lo que estamos nosotros trabajando acá, aquí por consola. Eso. Instructora, Entonces aquí pregunta. voy a colocarle el de 0. Voy a agregar el factorial para 0.
el factorial de 0 es 1. ¿Listo? Y aquí lo muestra. Entonces aquí, aquí. Sola, a ver qué pasó. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a decir que es un número negativo, -1. Dice, a este número no se le puede hallar el factorial. Entonces, es como se realiza aquí con el Visual Studio Code. Lo pueden realizar ustedes el programa que ustedes deseen. Entonces, ese es el que está acá. También podemos utilizar el for, que como os lo expliqué, está la estructura del for, está la asignación inicializar de la variable, indicarle el rango hasta dónde debe ir, si va a incrementar, si va a decrementar, con i más más o con i menos menos, y lo que vaya a realizar por dentro de ese for. Entonces aquí está. Bueno, aquí hay otra forma de hallar el factorial que es con el while. Entonces miren que hay otra forma de realizarlo. Hay un contador, factorial, número y haga mientras este contador sea menor que este número, el número 5, ya sabemos que no se puede, que es multiplicar desde el 1 hasta el número. Va a realizar el factorial por el contador y va a mostrar en pantalla el resultado. Entonces aquí hay otra forma de realizarlo. ¿Qué es un vector? Los vectores se definen en JavaScript como un arreglo. Es un objeto, una estructura de datos que pueden contener múltiples elementos almacenados en una variable. Entonces aquí nosotros definimos la variable número, por ejemplo, y quiero contener en ese variable un vector de los números del 1 al 9. Entonces defino con esta forma de corchete. Y aquí le estoy diciendo que en la posición 0 va a ir el 1, en la posición 1 va a ir el 2. Recuerden que el vector empieza con la posición 0, que es el índice, y lo que contiene en cada posición es el elemento de información que contiene ese vector. Entonces, de esta manera se define un vector, var número, y se define con esta forma de corchete y la información. Por ejemplo, variable frutas. Entonces, manzana, uva, fresa, banana. Entonces, de esta manera definimos lo que va a contener un vector. Y aquí, con la instrucción console.log.log, voy a decir que me muestre lo que contiene el vector, lo que contiene la variable número en la posición 1. A ver, ¿qué imprimiría este vector en la posición 1? En el número. ¿Qué elemento imprime? En la posición 1. El 2. Imprime el 2. Perfecto, porque la posición 0 es el 1. En console log, número posición 9, ¿qué imprime? ¿No? ¿No alcanzaron? No imprime, ¿cierto? Porque llega hasta la posición 8. Entonces, en este momento, pues, en la posición 8 está el número 9. Entonces, aquí tenemos que decir la posición 8. Con la palabra reservada length nos va a mostrar el tamaño del vector. Entonces, si nosotros decimos console.log número length, nos va a mostrar que el tamaño del vector es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese es el tamaño del vector.
aunque él empiece en la posición 0. Entonces, es la forma son las palabras reservadas que contienen para ustedes trabajar vector. El index of devuelve el índice del primer elemento del arreglo que sea igual al elemento buscado, 0 o menos 1, si no existe. ¿Qué hace la palabra join? Concatena los strings de todos los elementos de un arreglo. Si queremos unir todos los strings que tiene un arreglo, se utiliza con la palabra join. Push, ¿qué hace push? Añade uno o más elementos al final de un array y devuelve el número a valor de su propia longitud. Entonces, aquí si queremos agregar un elemento al final del arreglo, lo hacemos con la palabra push. Pop elimina el último elemento de un arreglo y devuelve ese elemento. Sort ordena los elementos de un arreglo modificando y devuelve el arreglo ordenado. Shift elimina el primer elemento de un arreglo y devuelve el elemento. Lo muestra. Entonces, esas son las palabras reservadas que ustedes pueden utilizar en los ejercicios que van a ver más adelante. Una matriz, ese es un arreglo. Un arreglo es una sola fila y n columnas según el tamaño del vector. Las matrices están compuestas por filas y por columnas, así como trabajamos en Excel, filas y columnas se utilizan para una estructura de datos en 2 dimensiones. Entonces, si yo quiero crear una estructura de una matriz de 3×3, la realizamos de esta manera. Aquí ustedes pues la empiezan a definir igual que un vector. Creo el nombre de mi array, de mi matriz se llama datos, abro corchete y dentro de cada fila va a ir entre corchete los datos de esa matriz. Y por console log, entre paréntesis datos, me va a mostrar la información de esa matriz. Los registros, ¿qué son? Un registro es la colección de datos de la fila de esa matriz. Entonces, aquí, por ejemplo, el primer registro, entonces voy a unirlo con lo que contiene el campo nombre, el campo apellido y el campo edad. Pero lo leo de esta manera, me va a mostrar la información del registro de una persona. Entonces, defino la matriz persona y creo la estructura de esta manera. Entonces, cada fila representa el registro o los datos de una persona. También tenemos que vamos a encontrar la sentencia continue. Esa sentencia lo que hace es que se salta a la siguiente interacción en el ciclo for o while, como se presenta en este ejemplo. Entonces, haga mientras i sea menor que 5. Entonces, él empieza a realizar esto. Cuando ya sea menor que 5, cuando ya salte, que i sea 6, va a saltar y va a continuar con la siguiente expresión. El break detiene la ejecución en un ciclo dependiendo de cuántas veces esté configurado el ciclo. Entonces, digamos que le decimos que cuando i sea igual a 3, entonces salga de acá de este proceso. Entonces, él hace el break, lo que hace es que detiene este proceso y imprime después, realiza siguiendo pues las instrucciones. Y return se usa para retornar un valor. Entonces, cuando queremos retornar el valor que contiene num, entonces retorna la información de esta manera. Entonces, los métodos de ordenamiento y búsqueda se utilizan solo cuando se maneja volumen de datos grandes. Entonces, aquí pues ordenar datos de cada texto y aquí pues se define por medio de un array. Entonces, por ejemplo, aquí yo aquí les hice para ordenar datos de un array. A ver. Voy a ordenar los datos de este array. Entonces aquí tengo el index.
Aquí en el index, simplemente yo le dije en el script que vaya y llame a script por src, llama a script y ejecútelo. Y en script creo un archivo .js donde le digo que muestre por pantalla. Traten siempre de mostrar por pantalla e indicar que realiza ese programa. Entonces, muestre por pantalla un programa en array que ordena números. Entonces, defino la constante, la variable números como constante, y en ella, miren, de esta forma, le guardo dentro de ella un arreglo. Entonces aquí yo lo guardé 10, 5, 38, 530 y si quiere coloquémosle aquí 1. Listo. Y por medio de la palabra reservada sort, le estoy diciendo números.sort. Entonces coja lo que tiene, preséntelo en esta forma ordenada. Si yo le digo B menos A, él lo va a presentar de manera decremental. Lo va a decrementar y va a presentar ese arreglo. Entonces aquí yo le digo control S. Voy a ejecutar el index. Siempre ustedes ejecutan el index. Listo. Y aquí me va a presentar el arreglo por consola. Voy a mostrar esta ejecución, debería mostrármela acá. Mírela. Aquí muestra el arreglo que es de 6, el tamaño es de 6 y me lo muestra de manera decremental. Ahora lo quiero hacer de manera que se incremente. Entonces, lo que hago es que aquí le digo que lo va a hacer de A a B. ¿Listo? Entonces, miremos acá y me lo hizo de forma ascendente. Entonces, aquí le estoy indicando que es de A a B. ¿Listo? Ahora, quiero realizarlo con un arreglo de frutas. Entonces aquí vengo defino aquí el constante, mi variable se va a llamar frutas, aquí almaceno, voy a colocarle otro, con A, una fruta con A, Arándano. arándanos, listo. Y aquí le digo fruta sort, entonces al decirle sort, él me las va a ordenar. Ejecuto index. Y vamos a mirar aquí. ¿Qué pasó? Array. Pero, ¿qué pasó? Que seguimos con la de números.
presentar las frutas organizadas. Bueno, me tocaba guardar este index para que las mostrara. Entonces, arándanos, kiwi, mango, manzana y pera. ¿Listo? Entonces, de esta manera, él ordena con esta palabra que le estamos diciendo acá, sort. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarle aquí piña. Y miremos, mírela, me la agregó al final. Entonces, de esta manera, vamos a indicarle cuando necesitamos nosotros hacer de esta manera. ¿Listo? Ordenamiento de datos numéricos, ordenamiento de registro. Entonces, si queremos nosotros ordenar un registro que tenemos con usuario, qué edad, entonces lo hacemos de data, damos el nombre de la variable, sort, y le decimos el orden en que lo va a realizar y nos va a retornar entonces la información y la va a presentar en pantalla de esta manera. Entonces, ordenamiento de registro. El dato, la palabra para buscar un elemento, método find, entonces devuelve el valor del primer elemento de un array que cumple la función de prueba, entonces hacemos esos ejercicios. Todo esto ustedes lo van a encontrar en el material de formación. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a repasar y van a aplicar cada uno de esos ejercicios, cada una de esas palabras reservadas, para que ustedes, ¿cómo adquieren ustedes experiencia y destreza en un lenguaje de programación, en lógica, realizando la mayor cantidad de ejercicios posibles? Entonces, van a empezar desde el más sencillo que muestra el material de formación. Desde el más sencillito lo van a hacer hasta los que le está pidiendo la evidencia, la sintaxis, cómo realizar la definición de variables, cómo sacar por pantalla, cómo definir un arreglo, un vector, una matriz, cómo utilizar datos booleanos, los operadores. Entonces, aquí está toda la información que ustedes pueden poner en práctica y realizar las prácticas de esa manera en Visual Studio Code, si lo quieren hacer. Si no, lo hacen por medio del que está en línea, que también pues se puede trabajar. Entonces, la evidencia, cómo manejar errores, excepciones. Entonces, aquí pues estaban aquí es como yo les estaba mostrando. Bueno, aquí no fue. En el caso del factorial, aquí, por ejemplo, con la palabra alert, él les va a sacar, si vieron la ventanita que me sacaba, a este número no se le puede dar el factorial y vuelva a pedir el dato. Entonces, esa es la manera en que usted le puede indicar a un usuario que está ingresando mal, cómo es la información que tiene que ingresar. Cuando ustedes piden información, indiquen esa información para qué es y qué información, qué tipo de dato tiene que ingresar, qué números. Si, por ejemplo, dice
que la edad tiene que ser mayor que tal edad y menor que tal edad, indiquen en el usuario. La evidencia que van a realizar ustedes, las dos evidencias son la GA3 22050 1093, actividad 3, evidencia 1, bases teóricas de estructura de almacenamiento en memoria. En esta evidencia se centra en consolidar los conceptos básicos relacionados con el lenguaje de programación, entorno de codificación e instalación y la sintaxis del lenguaje de JavaScript. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo. Van a ver un documento en el cual se registran los siguientes elementos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los lenguajes compiladores e interpretados? Indique las características principales de JavaScript. ¿Cuáles son los tipos de datos primitivos y uso en JavaScript? ¿Y cuáles son los operadores en JavaScript? Apoye toda la información, las argumentaciones con imágenes ilustrativas. No olvide referenciar la fuente de información utilizadas. El lineamiento de entrega en un PDF, van a subir la evidencia en esta parte, en esta actividad. Recuerden que debe tener la portada con el nombre del aprendiz que está entregando, el nombre de la evidencia, la ficha, el programa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La segunda evidencia es una resolución de problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento. En esta actividad deberá aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del componente formativo para dar solución a problemas utilizando toda la estructura de control requeridas y lenguaje JavaScript. Utilizando el JavaScript, desarrollar un programa que solucione los siguientes problemas. Primero, van a desarrollar un programa que permita calcular el área o perímetro de alguna de las figuras planas, como son el triángulo, el rectángulo, el cuadrado y el círculo. Entonces aquí están las fórmulas para hallar el perímetro y la fórmula para hallar el área según la figura geométrica que el usuario escoja. Entonces el usuario debe escoger la figura, por ejemplo, triángulo. Entonces le piden los datos, por ejemplo, de la base, de la altura y del lado del triángulo. Entonces, de esa manera van a dar ustedes el perímetro y el área. ¿Qué van a hallar el rectángulo? Entonces, ¿qué le deben pedir? La base, ¿cierto? Base por altura. Entonces, 2 por base más altura. Y de esa manera, o de base y lado, como quieran llamarlo, lado 1 y lado 2. El cuadrado, pues todos los 4 son iguales. Simplemente ingrese el valor del lado del cuadrado, solamente un valor, y va a multiplicar 4 por ese lado para hallar el perímetro, y el área es igual a área elevado al cuadrado. Para el círculo, entonces, ¿qué datos deben pedir? El radio. Solo deben pedir el radio. Él ya sabe el valor de pi y multiplican para el perímetro 2 por pi por r al cuadrado. El área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces, este es el primer ejercicio. Segundo, desarrollar un programa que permita almacenar las edades de 10 personas. Ojo que es de 10, no es de n, que va hasta el infinito. Deben controlar que sean 10 personas que van a recibir el valor de las edades en un vector de enteros, y luego determine la cantidad de personas que son menores de edad, cuántas son menores, cuántas son mayores de edad, cuántos son adultos mayores, cuál es la edad más baja que ingresaron, cuál es la edad más alta y el promedio de edades ingresadas. Entonces, para este ejercicio, suponga que el adulto mayor debe ser mayor o igual a 60. Entonces, de esa manera yo sé que es un adulto mayor cuando es mayor o igual de 60. Deben validar para cada ingreso que los valores estén entre 1 y 120. Si una persona le va a digitar negativo, debe sacarle el letrerito que, ojo, que el rango es de 1 a 120 y no debe permitirle hacer cálculos, sino volver otra vez a pedir la información. En caso de error, deberá notificar y solicitar el nuevo valor.
Entonces, ese es el segundo ejercicio. En el tercero, escriba un programa que lea dos vectores de números enteros ordenados ascendentemente y luego produzca la lista ordenada de la mezcla de los dos. Por ejemplo, si los dos arreglos tienen número 1, 3, 6, 9, 17 y el otro tiene 2, 4, 10, 17, él debe unir los dos vectores y ordenarlos y presentarlos de manera ordenada. El limite los vectores a un tamaño de 5 y debe validar que cada ingreso que realmente se estén ingresando los datos de forma ascendente. Entonces, de esta manera, ustedes van a recibir los datos de los dos vectores deben ser de 5 posiciones, 5 datos y los unen y los ordenan. Y el cuarto ejercicio, una emisora con presencia en diferentes ciudades desea conocer el rating de canciones y cantantes más escuchados en el semestre del año. Por lo tanto, se ha pedido al aprendiz del SENA desarrollar una solución que permita conocer la respuesta de 6 personas con relación a sus gustos musicales, con fines administrativos y realizar una rifa entre las personas encuestadas. La emisora desea poder registrar de las personas entrevistadas el nombre, el número de identificación, la cédula, la fecha de nacimiento, el correo electrónico, la ciudad de residencia, la ciudad de origen. Además, se deberá poder almacenar el artista y el título de hasta 3 canciones favoritas en cada una de las personas que ingrese. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere que la solución deberá mostrar un menú que permita las siguientes opciones. A. Agregar a una persona con los datos que se listan anteriormente. O sea, los datos del nombre, número de cédula, fecha de nacimiento, correo, ciudad de residencia, ciudad de origen. Y B. Mostrar la información personal de una persona particular por medio de su posición en el vector. Entonces, mostrar si yo quiero, por ejemplo, le llaman personas y quiero la posición del vector 2. Entonces, me muestra la información de la posición del vector 2. Elementos a tener en cuenta. Cada problema se debe solucionar usando el lenguaje JavaScript. Si bien existen muchas formas posibles de resolver un problema, se recomienda utilizar la estructura que permite el desarrollo de acciones de una manera simple y eficiente. Producto a entregar: un archivo comprimido con el nombre del aprendiz donde se encuentran todas las soluciones, cada uno de los problemas propuestos. Entonces, como ustedes vieron, si ustedes lo quieren realizar, por ejemplo, con el nombre del ejercicio, le dan ejercicio HTML o lo pueden guardar en una carpeta, si así lo desean, y desean, por ejemplo, digamos acá, figuras planas. Entonces lo guardan figuras planas, que es el primer ejercicio. Y en él va a estar el index y el script si ustedes lo utilizan de esta manera. Entonces, ¿qué hacen? Guardan la carpetica, así como está en este orden, van poniendo la solución. De ahí seleccionan todas, digamos que estos son los 4 ejercicios. Digamos que esos son los 4. Entonces, ordenaditos y con el nombre del ejercicio, le dan botón derecho, le dan WinRAR y añadirlo. Y ese que ustedes lo guardan con su nombre, con el nombre del aprendiz, y ese es el que ustedes van a subir a la evidencia. ¿Preguntas, chicos? Hola, Juan David, dime. Es decir, en el último, para guardarlo, hacemos de nuevo lo de comprimirlo, pero esta le ponemos nuestro nombre completo a la carpeta, ¿cierto? Al que generas cuando lo comprimes. Sí, pero a cada uno le vas a poner, por ejemplo, 1, figuras planas; 2, ordenar arreglo, ¿sí? El nombre y lo guardas en la carpeta cada uno de los ejercicios. Ok, vale. ¿Listo?
O si vas a, por ejemplo, vas a ejecutar este y le colocas solamente tu nombre, el nombre del ejercicio, pues adjuntas entonces el archivo HTML para ejecutarlo. ¿Preguntas? 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 Bueno, chicos, esta semana aquí pues ya queda explicado todo lo que corresponde a la guía número 3 por mi parte. ¿Listo? Entonces, esas van hasta el 12 de abril para que se me pongan al día. Estas ya fueron revisadas, calificadas. Por favor, aquí faltan todavía por subir. Va hasta el 5 de abril, yo sé. Pero no se dejen atrasar, van subiendo sus evidencias. Ciencias naturales empiezan ustedes a verla a partir del 6 de abril. Cuando regresemos de Semana Santa, a partir del 6 empiezan ustedes a ver Ciencias Naturales. Está programada para el 7 de abril, martes 7 de abril. ¿Listo? 7, 14, 21 y 28. Van a ver Ciencias Naturales. Bilingüismo. Bilingüismo va del 20. Entonces, bueno, aquí la tienen programada ustedes para el 22 y para el 29. 22 que es miércoles y 29. ¿Listo? Por favor, ponerse al día. Si hay aprendices que de pronto ustedes ven que están atrasaditos y que ustedes los pueden ayudar, que hacen preguntas, les agradezco su apoyo para que todos pues vayan al día con las evidencias. Si hay aprendices que están atrasados y están con esa duda de si continúan o no, por favor, me indican para yo hablar con él o me regalan el teléfono para yo hablar con él y de esta manera orientarlo. Ya se puso en el anuncio los aprendices que están en riesgo de deserción. Recuerden que aquellos aprendices que no están ingresando continuamente a las plataformas a subir evidencias, ni están ingresando a las sesiones sincrónicas, están en riesgo de deserción y si tampoco están subiendo evidencias. Entonces, con base en eso, allá hay algunos aprendices, pues que ya estoy citando al comité académico. Un comité académico es donde uno revisa el estado del aprendiz académicamente, qué procesos se pueden realizar, si se puede hacer un plan de mejoramiento, si el aprendiz desea continuar, se hace un plan de mejoramiento, se llegan a unos acuerdos para entrega de evidencias, pero la idea es que el aprendiz pues pueda continuar con su formación. Ya si el aprendiz tiene una emergencia o algo complicado que no le permite continuar, pues ya se revisa, pero entonces sí, por favor, si desea continuar y ve está atrasadito, póngase en contacto conmigo y revisamos ese plan de mejoramiento o ese acuerdo para subir sus evidencias. ¿Listo? No sé, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Pudieron recuperar su correo del SENA con las indicaciones que dio el líder de TIC? ¿Ya todos tienen su correo? Instructora, no, yo todavía no tengo mi correo. ¿Es muy obligatorio tenerlo? Sí, es importante, súper, porque a Ah, ustedes toda la información se les llega por ahí por el correo. La información que nosotros le enviamos a través del correo del SENA, a ustedes los contactan y toda la información que beneficios del aprendiz por correo del SENA. En la etapa práctica necesitamos que esos correos estén activos. Entonces sí es súper importante que los activen. instructora, una preguntita. ¿Es posible que es que no tengo presente si la grabación de esa explicación se subió al grupo o si es posible que no la pueda compartir, por favor? Yo la subí, pero igual se las comparto otra vez por el grupo de WhatsApp. Pero No, está en entonces yo la busco, no se sí preocupe. está en la grabación de sesiones en línea de la ficha, en Sayuna. Bueno, listo. Sí, señora, listo, entonces yo la voy a volver a ver. Bueno, ok. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas,
Cualquier duda, inquietud, me escriben por el WhatsApp. Si necesitan asesoría, entonces organizamos un día, una hora para explicación si lo necesitan. Por favor, miren videos, miren procesos, vean el material de formación, de empezar desde los programas más sencillitos, empiezan a ser los más sencillitos y ya van realizando hasta los más complejos, ¿ok? Todo es Dale, práctica. instructora, muchísimas gracias. Perfecto. Listo, chicos. Feliz noche para todos. Termino la grabación. Gracias, profe. Feliz noche. Ay, no